Arratsaldeon, buenas tardes. Eskerrik asko Sagarrak por poner en marcha iniciativas como esta. Y bueno, pues allá vamos. ¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? Bueno, ahora hemos oído muchos, ¿no? Todos 5G. 5G significa quinta generación de telefonía móvil. 1G sería aquellos primeros zapatófonos que aparecieron, ¿no? Que parecía pues ciencia ficción, me parecía que eso no iba a ser para nosotros, ¿no? Luego 2G son los primeros teléfonos móviles que utilizamos, que podíamos enviar SMS, enviar mensajes y hablar por teléfono móvil. Con la 3G empezó pues el primer acceso a internet a través del teléfono móvil. Y luego 3,5G, 4G sería lo que utilizamos ahora, ¿no? Pues todo el tema de WhatsApp, Internet, todos los correos electrónicos, ver vídeo. Vamos, lo que utilizamos ahora con todas las apps que, bueno, que ya casi ni sabemos utilizar todo el potencial que tiene el teléfono, ¿no? Y 5G sería pues un avance más tecnológico, quinta generación. Lo que nos venden pues es que la velocidad de bajada y de subida se multiplica por 10 y que todo va a ser muchísimo más rápido. Y aparte de los teléfonos móviles, que todo se va a conectar a esta red 5G, o sea, que va a ser una especie de red de redes, ¿no? O sea, si por ejemplo yo hago una llamada de teléfono ahora y tiene la misma tecnología, pues la lavadora de al lado, el teléfono del vecino y tal, pues en vez de conectarme directamente yo con la antena en mi teléfono, la señal podría ir por la red, por la vía más rápida. Podría conectarse primero con la lavadora, luego con otro electrodoméstico y luego finalmente a la antena. Técnicamente, pues es una virguería, ¿no? Es conectarlo todo con todo y aumentando mucho velocidades, calidades, etc. Esto es lo que nos venden. Lo que pasa que sabiendo que toda esta tecnología es de origen militar y viendo todo el control que ya son capaces de realizar con la tecnología 4G, pues lo que parece a simple vista es que puede ser también utilizado como herramienta de control absoluto de la población. No hace falta ser muy vivo para ver qué puede ir por ahí, ¿no? Va a haber muchos tipos de antenas. Se va a jugar con diferentes frecuencias. No sé si sabéis lo que es un hercio. Pues un hercio es bueno, Hertz es el apellido de un investigador de electricidad que se avanzó mucho gracias a Hertz en el tema eléctrico, pero a nivel físico lo que significa es ciclo por segundo. Nos da la característica de una onda electromagnética o un sonido, algo que vibre. Entonces, por ejemplo, 50 hercios, la electricidad que tenemos en casa sería 50 ciclos por segundo, 50 ondas por segundo. La FM iría entre 88 megahercios a 108 megahercios, millones de hercios. Entonces, en la 5G se van a combinar diferentes tipos de frecuencias. Va a haber una más baja que la que se ha utilizado hasta ahora en telefonía móvil, cuando de las primeras señales de telefonía móvil fue la GSM 900, de 900 MHz. La 4G le quita una banda a la televisión, cogiendo señales de 800 MHz. Y ahora la 5G también va a coger una banda por debajo de 800 MHz. Por eso, hace unos meses, hubo que resintonizar los canales de televisión de las casas porque la frecuencia de 700 a 800 MHz pasa a ser frecuencia de tecnología 5G. A la vez que esta frecuencia baja, vamos a decir, o más baja que las otras, se van a utilizar también las mismas frecuencias que la 4G, pues estas de alrededor de 2 GHz, también otra de 3,5 GHz, y luego frecuencias de
ondas milimétricas. O sea, cuando vamos aumentando la frecuencia, la longitud de onda va disminuyendo. Por ejemplo, si una radio pues, puede tener 1 metro de longitud de onda, una onda de radio de 300 megahercios, si vamos aumentando la frecuencia a 1 megahercio, esa longitud de onda puede bajar a 10 centímetros. Por ejemplo, el wifi de las casas, que va a 2,4 gigahercios, la longitud de onda son 12 centímetros. Y según vamos subiendo ya a varios gigahercios, las ondas pasan a ser milimétricas. Aquí ha habido bastante controversia con estas ondas milimétricas, ¿no? ¿Qué efecto van a tener sobre la salud? Porque todavía pues, no lo sabemos, es una especie de experimento. Estas son las bandas adjudicadas para la 5G en España, la que hemos comentado de 700 megahercios, la de 26 gigahercios en ondas milimétricas, y luego pues diferentes, la de 3,5 gigahercios, ¿no? Tenemos diferentes antenas y tecnologías de la tecnología 5G. Aquí tenemos la diferencia entre 4G y 5G. Pues aquí en la de 5G faltaría también la conexión, la interconexión entre diferentes electrodomésticos, objetos, coches, dron, tren, lo que sea, ¿no? También se han puesto en marcha, bueno, hay patentes de control remoto de coches sin conductor con la tecnología 5G. Para esto necesita una cobertura prácticamente total, una cobertura absoluta. Por suerte, pues bueno, por suerte, por desgracia, muchos intentos de la conducción inalámbrica, pues ha habido accidentes que han sido pues, casi siempre pues, por fallos en la cobertura, ¿no? Para poner esto en marcha, tendrían que plagarlo todo de antenas, ¿no? Y así pasamos un poco a ver la teoría en general, por qué, para entender un poco por qué nos afectan los campos electromagnéticos. Tenemos que entender que sin electromagnetismo no hay vida. Cuando hablamos de electromagnetismo parece que tiene que ser algo artificial, creado por el hombre, pero no. Nosotros somos seres electromagnéticos y a partir del Sol y la misma Tierra genera diferentes pulsos, diferentes vibraciones electromagnéticas y gracias a ella vivimos. Es más, estamos acoplados a esas pulsaciones, esos campos electromagnéticos y también estáticos, o sea, sin pulsar, campos magnetoestáticos, ¿no? O sea, la fuerza con la que se pone la brújula a mirar hacia el norte, y también campos eléctricos, ¿no? que hay en la atmósfera, sin los cuales pues no podríamos vivir. Nosotros necesitamos electromagnetismo para vivir. Una onda electromagnética se caracteriza, lo que hemos dicho, ¿no? Por la frecuencia y la longitud de onda. Pues a frecuencias bajitas tenemos ondas que miden incluso miles de kilómetros y según vamos aumentando de frecuencia, pues la longitud de onda va disminuyendo. De todo el espectro electromagnético, lo que nosotros vemos, la luz, sería pues una pequeña parte de todo ese campo electromagnético. Y luego a partir de la luz, por debajo de la luz están los infrarrojos, a partir de la luz están los rayos ultravioleta, y dentro de los ultravioleta, a partir de los ultravioleta B, a partir de esas frecuencias, a partir de esa frecuencia y frecuencias más altas, comienzan lo que son radiaciones no ionizantes. Entonces, hoy en día, en la ciencia, con el nombre de ciencia, que esto es una aberración porque es una forma muy prostituida de utilizar el nombre de la ciencia, y parece que hoy en día que cierta élite se ha apoderado de la ciencia como si esta fuera una entidad, ¿no? Un dios que dice, la ciencia dice esto y dice lo otro, ¿no? Pues con ese apoderamiento ilícito e indebido, se llega a afirmar hoy en día que las radiaciones electromagnéticas únicamente son peligrosas
las radiaciones ionizantes, porque a partir de estas, las ondas, por toda la energía que tienen, pueden actuar a nivel atómico y entonces fácilmente pueden alterar moléculas, romper cadenas de proteína, ADN, lo que sea, matar células. Y por debajo de estas frecuencias afirman que únicamente las ondas electromagnéticas tienen efecto térmico, o sea que solo nos podrían perjudicar por generación de calor. Y con esta aberración de afirmación se mantienen hoy en día los límites legales actuales. Cuando compramos un teléfono también vemos un coeficiente, el SAR, que es el límite de absorción térmica específica, y pues cuanto más bajo, pues el móvil hace menos daño, genera menos calor, ¿no? La radiación es menos potente. Lo que ocurre es que nuestro cuerpo, aparte de calor, tiene un montón de mecanismos, prácticamente todos los mecanismos biológicos funcionan electromagnéticamente. Para mover un dedo tiene que haber una señal electromagnética que vaya desde el cerebro al dedo, desde el corazón al cerebro, del cerebro al dedo, lo que sea. Pero son señales electromagnéticas. La misma célula funciona electromagnéticamente, incluso para producir su propia energía a través de los centriolos y las mitocondrias. Todo funciona electromagnéticamente, todo funciona con señales. Aquí tenemos el mismo esquema de otra manera, ¿no? Aquí la luz en el centro y radiación ionizante a partir de rayos ultravioleta y radiación no ionizante por debajo de la luz. Aquí vemos la Tierra como imán. Habréis oído que es mejor dormir con la cabeza hacia el norte, etc. ¿Por qué? Pues resulta que si vemos el funcionamiento de una brújula, si mantamos cualquier aguja, funcionaría que su polo positivo, el polo norte magnético de la brújula, se pondría a mirar al polo negativo de la Tierra, que estaría en el polo norte. Entonces, nuestro cuerpo humano, el polo positivo principal lo tiene en la cabeza y el negativo en los pies, en la parte baja. Entonces, si nos agarraran con un arnés en horizontal, pues nuestra cabeza, en principio, debería ponerse a mirar hacia el norte. Entonces, lo que parece ocurrir es que con la cabeza hacia el norte será mayor descanso nocturno, por consiguiente mayor regeneración celular y mejor descanso nocturno. Con la cabeza hacia el este generaría un giro de estrógiro, que sería pues como cargar la pila, sería una dirección favorable también, y en teoría pues que sur y oeste serían las peores direcciones. Aún así no es lo más importante en un dormitorio. Nosotros hemos visto aberraciones por poner a un niño con la cabeza hacia el norte, pues dándole la espalda a la puerta, en una zona perturbada, etcétera. Es mejor que sea pues que la cama tenga el cabecero protegido, tener una pared detrás, ver desde la posición tumbado, ver la puerta, ver la ventana, que sea una posición de seguridad. Pero lo que vamos también es que el ser humano, al igual que un árbol, tiene también un campo electromagnético alrededor. Todo ser viviente tiene un campo electromagnético que lo protege. Entonces, ese campo electromagnético, si vemos el primer esquema de Tierra, de día está como más compacto y los campos electromagnéticos nos afectan menos. En la Tierra esa magnetosfera hace de barrera también a todos esos campos electromagnéticos que vienen del Sol para que no nos achicharremos. Y luego a la noche el campo magnético está más relajado. A nosotros nos ocurre lo mismo. Entonces, de noche somos mucho más vulnerables. También es diferente para la gente que hace meditación, es diferente hacer una meditación a las 5 de la tarde o a las 5 de la mañana. Las conexiones que pueda llegar a tener la persona son diferentes. Todo el tema de los sueños también, ¿no?
Son diferentes los sueños que se puedan tener una tarde o una noche. Entonces, nuestro campo, al igual que el campo de una célula o un campo de un ser viviente, tiene forma de campo toroidal. Esto es lo que se ve en el libro de Manos que curan de Barbara Brennan, pero básicamente es lo mismo, un campo principal arriba, otro campo abajo y diferentes capas de ese campo. Eso es lo que propone el Instituto HeartMath como campo magnético puro y duro generado por el corazón, en unidades muy bajitas, que se pueden medir en femtoteslas. Entonces, claro, si nosotros tenemos un campo electromagnético alrededor, pues todos los campos electromagnéticos que tenemos a nuestro alrededor van a influenciar en ese campo electromagnético nuestro. Incluso nuestro estado de ánimo, si estamos en un estado de pánico, de miedo, ese campo electromagnético va a disminuir a valores muy débiles. Si estamos en actitudes plenas, en actitudes de amor, si emocionalmente estamos bien, nuestro campo va a ser más fuerte. Lo externo nos va a hacer menos daño también. El miedo hace disminuir nuestro campo electromagnético. Y ahora con todo este tema de la pandemia vemos que lo que se ha inoculado de una forma bastante bestial en la población ha sido precisamente el miedo, ¿no? Y luego es bonito que si entendemos el corazón como bobina electromagnética, que realmente es, por fenómenos puros electromagnéticos, pues cuando hay dos corazones cerca, puede haber acoplamientos, puede haber diferentes fenómenos de darnos unos a otros energía, de quitarnos entre diferentes bobinas electromagnéticas, ¿no? Esto es otra forma de verlo, con una máquina que se llama GDV BioWell, del doctor Korotkov, en la que se meten los 10 dedos y según cómo salen las fotos Kirlian de cada dedo, el aparato hace una integración de esa información, sacando el campo electromagnético del cuerpo, ¿no? La imagen aquí abajo a la izquierda sería a la izquierda el campo electromagnético de un niño y al lado de ese niño después de 10 minutos jugando con la Play, ¿no? Arriba vemos también pues, el efecto de hablar por teléfono móvil, el efecto del ruido, o sea, vemos que ese campo electromagnético nuestro no es constante, depende mucho de lo que suframos desde fuera y también de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, ¿vale? Luego la Tierra, como hemos dicho antes, también pues tiene diferentes campos a los que nuestro cuerpo se acopla. Por ejemplo, la frecuencia de Schumann de 7,83 hercios. A esta frecuencia estamos acoplados los mamíferos, el hipotálamo de los mamíferos, y marca el límite entre despierto y dormido. Nosotros en el cerebro tenemos un popurrí de frecuencias, pero la media, vamos a decir, de esas frecuencias marca nuestro estado. Ahora, en este momento que yo estoy hablando y vosotros escuchando, despiertos en teoría, pues podemos estar entre 15 y 25 hercios de media. Si cerramos los ojos, ponemos una música tranquila, podemos bajar a entre 8 y 15 hercios, estaríamos en frecuencias alfa, entre 15 y 25 en frecuencias beta. Si nos alteramos mucho, podemos subir a frecuencias gamma de más alteración. Y si nos dormimos, bajamos de 7,83 hercios y entramos en frecuencias delta y zeta. Y claro, cuanto más consigamos bajar las frecuencias cerebrales, pues la regeneración celular y el descanso nocturno es también mayor, ¿no? Luego hay una frecuencia que tiene la Tierra de 1,01 hercio. Y es curioso que también de media los corazones tiendan a una pulsación por segundo, acoplándonos también a frecuencias que la Tierra tiene de por sí, ¿no? Y el magnetismo de la Tierra influye también socialmente en toda la humanidad y en todos los seres vivos, ¿no? Hay una teoría que la lanza Raymond Montersí y Jacques Boban en su libro Iglesia Románica, Camino de Luz, de cómo con la variación de la declinación magnética en Francia,
con la variación máxima, se dio el mayor despertar espiritual, se construyeron un montón de catedrales y iglesias románicas entre los años 900 y 1200. Hubo ese pico y ahora, a partir del año 2000, al 2000 vamos acercándonos a un momento parecido, a un pico que puede ser parecido, de despertar espiritual, de libertad. Entonces, no sé si es esto lo que quieren cortar, pero parece que la Tierra magnéticamente llama también a una época también ahora de un despertar espiritual bastante grande. Rudolf Steiner ya al principio del siglo XX lanzó que la protección máxima de las personas respecto a los campos electromagnéticos iba a ser el crecimiento espiritual. Entonces, cuando hay alteraciones naturales en ese campo magnético de la Tierra, de forma natural también puede haber zonas que pueden afectarnos a nuestra salud. Por ejemplo, con aguas subterráneas y alteraciones geológicas, ¿no? Puede haber alteraciones geológicas que no sean fallas, que sean pues alternancia de materiales, fisuras, cambios en el subsuelo, generan cambios en ese magnetismo. Cuando hay aguas subterráneas normalmente disminuye mucho el campo magnético terrestre y cuando hay alteraciones geológicas secas aumenta ese campo magnético terrestre, ¿no? Entonces, cuando hay esas alteraciones puede haber distorsiones en la salud. Cuando hay variaciones en ese campo energético de la Tierra, puede haber afecciones también en las personas. Entonces, hubo un físico alemán que estudió la variación de las glándulas endocrinas dependiendo si la persona tenía la cama en zona neutra o encima de una corriente de agua o otra zona alterada. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda vemos el timo, glándulas suprarrenales, glándulas genitales aquí abajo, tiroides, epífisis, y encima de una corriente de agua vemos que se altera todo. Se disparan la tiroides y las suprarrenales, la actividad de las glándulas genitales prácticamente desaparece y se alteran también las demás. Entonces hay una alteración. Todas nuestras glándulas genitales realmente son sensores ultrasensoriales, sensores muy sofisticados que distinguen diferentes estados electromagnéticos. A principios del siglo XX hubo un aristócrata alemán, el barón Gustav von Paul, que tenía la teoría de que estas alteraciones tenían que ver con los casos de cáncer. Entonces, en un pueblo de la Bavaria alemana, en Wilsbiburg, que había muchos casos de cáncer, él marcó sobre el plano las líneas de alteraciones telúricas y además hay fotos del momento, iba con el alguacil, el notario, el alcalde y él con una horqueta de zahorí marcando sobre el plano estas líneas y luego paralelamente un médico coloca sobre ese plano los fallecidos por cáncer. Y la correspondencia entre el plano y los fallecidos pues era por encima del 80%. Ahora, 20 años, o sea, 100 años después, hay biólogos como Bartomeu Palleras que, pues bueno, han tenido la sospecha de que las nuevas radiaciones electromagnéticas de 5G hayan podido tener relación con casos de COVID-19. Y ha hecho lo mismo. Pues aquí tenéis un plano del centro de Barcelona. A la izquierda las áreas de cobertura de 5G y a la derecha los casos de infección coronavirus. Entonces, pues ya hay indicios suficientes como para que se abriera una línea de investigación en este sentido, de ver si hay correlación o no. En San Marino, en Europa, también ha habido mucho COVID-19. Curiosamente, es el lugar con más incidencia de la señal de 5G. En Suiza también sería un caso interesante porque fueron los primeros en instalar 5G. Al principio tuvieron casos de COVID y luego parece que disminuyeron mucho al quitar las nuevas antenas de 5G. Entonces,
creemos que hay indicios suficientes como para que se investigue este tema. Entonces, claro, cuando hay alteraciones energéticas de forma artificial, pues el cuerpo tiene que hacer una adaptación. Ahí también se altera lo que es el campo natural de la Tierra y los seres vivos pues tienen que adaptarse a esa nueva situación. En los últimos años lo hemos cambiado muchísimo, pues sobre todo por las señales de alta frecuencia, también por baja frecuencia, con todas las señales de líneas de alta tensión, etcétera, pero lo que ha aumentado de forma exponencial han sido las altas frecuencias. En telecomunicaciones, aquí tenéis las siglas, ¿no? UHF, a todos nos suena a la televisión, pero es simplemente las siglas de frecuencia ultra alta, que nos lleva a frecuencias entre 300 y 3000 MHz, son las que más han aumentado. Y ahora con la 5G también las frecuencias súper altas y extremadamente altas. Vemos que al aumentar la frecuencia va disminuyendo la longitud de onda, ¿no? En el 2018, ya en el Boletín Oficial del Estado, se desestimaba la frecuencia de 60 GHz por la gran absorción de oxígeno que se da en esa frecuencia. El oxígeno absorbe esa frecuencia y parece que es posible que cambie la misma molécula de oxígeno y como arma militar pues se pueden generar pues, insuficiencias respiratorias y casos graves en el sistema respiratorio. Pues no sabemos hasta qué punto han jugado con esta frecuencia de 60 GHz a partir de los satélites. Si nos vamos a límites legales, los valores, los límites son una aberración. O sea, yo creo que a la mitad de los límites legales en 24 horas habría síntomas súper graves. Por ejemplo, el límite legal para un wifi son 10 vatios metro cuadrado, o sea, 10.000 microvatios. 10 millones de microvatios metro cuadrado. Aquí lo que aparece en la lista sería para GSM 900, 4.500.000 microvatios metro cuadrado. Para la señal de 700 MHz, aplicando la misma ley que nos protege a nivel estatal, serían 3.500.000 microvatios metro cuadrado. Y resulta que la gente que ha hecho investigaciones científicas, los médicos que han investigado, recomiendan valores mucho más bajos, ¿no? Se recomienda el valor de 100 microvatios metro cuadrado por muchos organismos, incluso la resolución 1815 del gobierno europeo recomendaba en el 2011 ya, bajar de 1.000 microvatios metro cuadrado y a medio plazo de 100 microvatios metro cuadrado. Nosotros en una casa, cuando encontramos valores por encima de 100, normalmente apantallamos. Protegemos vidrios, paredes o lo que sea necesario. Y toda esta tecnología con valores bajitos, incluso por debajo de 1 microvatio metro cuadrado, podría funcionar. Entonces, es una tecnología que puede ponerse en marcha con valores muy bajos realmente. La distribución sería como si fuera una antena, pues como si fuera un haz de luz, ¿no? La casa que tiene la antena encima normalmente tiene valores muy bajitos, a no ser que tenga una casa enfrente en la que la señal choque y le rebote señal, y le rebote a la misma casa. Aquí tenéis un plano, aquí la antena está aquí en negro en el centro, y como los edificios hacen sombra unos a otros. Si tenemos la antena cerca pero no está a la vista, normalmente los valores son bastante bajos, ¿no? Cuando la antena está a la vista y la distancia es corta, ya casi sin hacer mediciones sabemos que tenemos que hacer un apantallamiento. Aquí tenemos dos antenas que parecen chimeneas, que están en Basauri. Aquí hicimos unas mediciones hace bastante tiempo, hace como unos 10 años. Y bueno, había valores en torno a 2.000, 3.000 microvatios metro cuadrado. Por suerte, las persianas eran metálicas y bajando las persianas bajaban a valores pues, más razonables, ¿no? Pues ya por debajo de 200, 100, que bueno, que para personas electrosensibles aún así serían valores altos. A nivel de investigaciones científicas tenemos muchísimas desde hace muchísimo tiempo. Los militares llevan investigando
efectos biológicos, efectos no térmicos de los campos electromagnéticos desde hace más de 100 años y curiosamente las facultades de medicina no es un tema que se estudie mucho precisamente. Aquí tenemos los resultados de un experimento en 1932 con un emisor de radio de 100 a 1000 MHz y con largas exposiciones se dio en cuenta que se generaban síntomas muy claros como de fatiga, irritabilidad, pésimo descanso nocturno, nerviosismo, insomnio, despertar agotado. Todas estas también son de larga exposición. Aquí tenemos la medición en una escuela también, el wifi. Y aquí, con la cercanía de una antena, tenemos pues los mismos tipos de síntomas, ¿no? 70 años después, en un experimento hecho por Roger Santini, de ver la prevalencia de diferentes sintomatología en relación a la distancia a las antenas, y vemos que a 10 metros por encima del 70% fatiga, casi el 60% distorsión del sueño y más o menos los mismos síntomas, ¿no? Aquí tenemos la medición de una clase, de una hora de clase con el wifi y aquí al principio cuando todos los ordenadores se encienden tenemos un pico de 30 milivatios metro cuadrado, 30.000 microvatios metro cuadrado y luego cada minuto hay un pico potente. Esto es lo que emite el ordenador, el mismo ordenador. Cada minuto hay una señal como de barrido buscando wifis y es lo que más emite. Luego al final de la clase al apagar todos otra vez. La señal wifi, mientras está en transmisión de datos, puede funcionar con valores bastante bajos, ¿vale? Pero tiene esta señal cada minuto que el ordenador emite sí o sí el portátil, a no ser que esté en modo avión. Entonces, como medida correctora también, cuando nos conectamos con cable el portátil a Internet, pues tomar la precaución de ponerlo siempre en modo avión. Bueno, el tema de moda, ¿no? La gripe. Realmente la gripe, cualquier gripe, puede que sea la adaptación a una nueva situación electromagnética, sea natural o artificial. Por ejemplo, la gripe estacional. Pasamos de verano, que tenemos un estímulo electromagnético potente a través del sol, y luego de repente pasamos a horas de oscuridad y peor tiempo. Entonces, nuestro cuerpo, una de las formas que tiene de adaptarse rápido a una nueva situación, puede que sea generar una gripe. Incluso hay casos de gripes de antes de que existiera la electricidad, pues que se daban en barcos y de repente toda la tripulación enferma. Y una de las teorías ahora más aceptadas puede que sea esta, porque se han contrastado con cambios en el magnetismo solar, con tormentas solares potentes. Entonces el cuerpo, para hacer esa adaptación, genera esa gripe. Entonces, al principio de la pandemia hubo un doctor, Thomas Cowan, que comentaba este libro de Arthur Firstenberg, el arco iris infinito, de Invisible Rainbow. Y es muy curioso cómo el primer cambio brusco electromagnético en el mundo se dio cuando se electrificaron las ciudades en Estados Unidos y el norte en Europa, ¿no? Entonces coincide con un reloj con la primera pandemia de gripe, que se llamó gripe rusa, en 1889. Luego, en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, cuando los militares consiguieron comunicarse ya en todo el mundo con ondas de radio, se dio la gripe española, en 1818. Se usaron también mascarillas, como ahora hay muchas fotos de época. Se estimaba que era altamente contagiosa. Entonces, en el hospital de Boston
hicieron varios experimentos para demostrar su contagiosidad y no pudieron demostrarlo. Primero, a 100 soldados les inocularon directamente extractos de mucosidades de personas enfermas y no enfermó nadie. Luego hicieron filtrados de esas excreciones, inyectando en sangre y tampoco hubo contagio. Y por último no se dieron por vencidos y exageraron la vía natural de contagio y tampoco pudieron demostrar contagio por vía directa. Cada persona estaba 10 minutos con una persona enferma, hablando a muy pocos centímetros y al final recibiendo la tos en la cara y no se conseguía contagiar. En los años 50 se dieron otras gripes epidémicas que coinciden con la puesta en marcha de los radares. Y luego en 1918 lo que se llamó la gripe de Hong Kong coincide con las nuevas señales emitidas por los satélites. Entonces, parece que siempre que hay nuevos campos electromagnéticos, nuestro cuerpo tiene que hacer nuevas adaptaciones. Por ejemplo, aparte del tema de la gripe, todas las enfermedades coronarias también se están relacionando con el electromagnetismo, sobre todo en estudios estadísticos de Estados Unidos, cómo empiezan las enfermedades coronarias en las primeras ciudades electrificadas, en las zonas rurales con alimentación mucho más basada en grasas animales no había enfermedades coronarias, hasta que poco a poco también empiezan a electrificarse las zonas rurales, ¿no? Entonces, creemos que estamos en un momento en que tal vez se debiera reescribir la historia de la medicina teniendo en cuenta todo este tema electromagnético. Ha habido una investigación también que se publicó, luego se retractó, pero mostraba que las ondas de 5G podían hacer ruptura en las células de la piel y que esas rupturas con pedazos de ADN rotos, que esos pedazos de ADN podría interpretarse como coronavirus, ¿no? En esta investigación aparece el DNA como forma de muelle, forma de inductor y como diferentes agrupaciones de DNA del ADN funcionan haciendo formas de toroides y formas de inductores electromagnéticos. Entonces es normal también que puedan funcionar como antenas electromagnéticas. Y luego ya vamos a pasar rápidamente a lo que en revistas científicas se ha publicado sobre efectos no térmicos de los campos electromagnéticos de las radiaciones no ionizantes. En grupos generales, podríamos decir, serían efectos en electroencefalogramas, efecto en la barrera hematoencefálica, roturas en el ADN, leucemia, tumores, sedimentación en sangre, daños en células nerviosas y daños en la fertilidad. La glándula pineal es un sensor ultra sofisticado que es capaz de detectar si es de día o es de noche, y si es de noche empieza a segregar melatonina y a partir de cierto nivel de melatonina pues nos dormimos, ¿no? Aquí tenemos el gráfico de la melatonina en sangre de una rata, cogida en forma de onda, y a partir de cierta hora y a partir de cierto nivel de melatonina nos dormimos y con altos valores de melatonina llegamos a sueños profundos, descanso nocturno, regeneración celular, etc. ¿Qué ocurre si a última hora de la noche o durante la noche tenemos estímulos electromagnéticos de wifi o de lo que sea? Pues se ha encontrado que la glándula pineal no distingue tan bien si eso es del sol o eso de qué se trata y puede alterar la segregación de melatonina. Entonces, pues es la explicación de cómo puede afectarla en la calidad del sueño nocturno, ¿vale? La melatonina, por ejemplo, de forma natural está en el vino tinto. Entonces, ese tipo de ese sueñecito que nos entra con el vino tinto, a veces es un subidón de melatonina. ¿Dónde se ha investigado esto? Pues veis que no son 4 hippies, ¿no? Incluso hay investigadores del Instituto Karolinska, que son los que dan los premios Nobel, y luego pues, diferentes universidades, etcétera, ¿no? Hay mucha información.
roturas en la barrera mesencefálica. Esta barrera es la que hace de filtro entre las células neuronales y los conductos sanguíneos. Entonces, pues a partir de cierta dosis de campo electromagnético, empiezan a haber perforaciones en estas barreras, ¿no? Entonces, una de las medidas de protección que plantea el Comité Ruso de Protección de Radiaciones No Ionizantes es no hablar más de 3 minutos, porque se ha encontrado que a partir de 3 minutos de conversación de teléfono móvil empieza a haber pequeñas perforaciones en esta barrera. Y a partir de 15 minutos de descanso se regeneraría esto, ¿no? Daños en células nerviosas, roturas del ADN. Vale, aquí hubo una investigación que partió el año 2000, del año 2000 al año, duró 4 años solo, pero era una investigación que se planteaba para 12 años. Se llamó Proyecto Reflex, si lo buscáis en internet. Era una investigación muy pomposa, en la que se iba a invertir bastante dinero. Participaban 12 estados de la Comunidad Económica Europea, con un director de investigación general, el profesor Azcófer. A nivel de Estado español fue el médico Claudio Gómez Perreta. Investigaron durante 4 años y a los 4 años las conclusiones fueron que a largo plazo las radiaciones no ionizantes rompían el ADN. Vale, ¿qué es un pedazo de ADN roto? Pues lo que podemos llamar exosoma o, en algunos casos, virus, ¿no? Entonces, cuando publicaron esto, se cortaron las líneas de investigación e incluso se persiguieron se persiguió un poco a esta gente, se les hizo un poco la vida imposible, ¿no? Sobre todo lo que conocemos de Claudio Gómez Perreta y sus investigaciones en el Hospital de Santa Fe de Valencia, o la FE. Y bueno, a nivel de ciencia hay como una especie de guerra, ¿no? Cuando alguien publica una investigación potente como esta, que se publicó con necrosaciones en células neuronales, eso sería la foto en rebanada de un cerebro, ¿no? De una rata. Pues cuando se publicaba una cosa así, pues corriendo se intentaba hacer otro artículo científico diciendo que no se puede replicar exactamente el experimento, que tiene defectos, que tal. Hay una especie de guerra científica en este sentido, pero aún así hay más de 5.000 artículos científicos publicados con todas las garantías por pares, demostrando efectos biológicos de las radiaciones no ionizantes, efectos no térmicos en los diferentes sistemas que hemos visto. Entonces, hoy en día mantener que solamente producen efectos térmicos, pues es una aberración científica. La Asociación Bioinitiative engloba también un montón de artículos científicos y sus conclusiones son bastante heavy, ¿no? Pues con evidencia de cáncer, efecto en los genes, sistema nervioso, estrés proteínico, pero también es muy importante el último punto, ¿no? Que los campos electromagnéticos también pueden utilizarse en procedimientos terapéuticos, de la misma manera que pueden afectarnos para perjudicarnos nuestros diferentes sistemas de nuestro cuerpo, pueden utilizarse para sanar. Hay ya muchas patentes para regeneración de tejidos musculares. Incluso a principios del siglo XX, George Lakowski curaba cánceres en tiempos récord con diferentes frecuencias, diferentes bobinas. Luego otros investigadores como Rife, como William Reich, que también hacían curaciones espectaculares. Fueron investigaciones que fueron perseguidas. Entonces, no interesaba que se curara de forma fácil, barata y rápida con campos electromagnéticos, pero este tema está ahí. Fue medicina del pasado, es ya medicina del presente y puede ser medicina del futuro. Incluso en el siglo XIX, con corrientes eléctricas, se mejoraban sorderas y casos de visión también. Los síntomas de hipersensibilidad electromagnética, el más claro es el estrés, ¿no? El estrés injustificado, insomnios, agotamientos continuados. Curiosamente, también alteración de la temperatura corporal, dolores musculares, disnea,
si cogemos temperatura corporal, dolores musculares y disnea, ya tenemos casi un cuadro COVID-19. Vómitos, vértigo, bueno, hay muchos tipos de efectos. Y luego, en los casos graves de lo que se llama COVID-19, tenemos que tener en cuenta que ya hay médicos que han lanzado la teoría ambiental, porque hay muchos síntomas que son difícilmente explicables por la vía vírica. Y gracias a que médicos, desoyendo las indicaciones muy precisas de la OMS de no realizar autopsias, encontraron trombos, encontraron coagulaciones en los pulmones que no eran víricas, no encontraban virus ahí, encontraban esas coagulaciones. Entonces, son síntomas que sí se pueden tener su explicación a partir de un exceso de radiación electromagnética. Entonces, hay que investigar esta vía. La tormenta de citoquinas por daño del ADN celular, colapso del sistema inmunológico, neumonías bilaterales atípicas. Todo esto puede darse por exceso de radiación. Entonces, todo el tema también de la pérdida de falta de gusto, olfato, son alteraciones de neurotransmisores. Entonces, esta sintomatología puede tener explicación con la teoría ambiental de nuevos campos electromagnéticos. Entonces, lo que tenemos que exigir es que se investigue esto. Así como esos contagios mágicos, y de repente que en una boda se contagian no sé cuántos a la vez. A ver, si la vía es biológica, es vírica, pues eso necesita un proceso, necesita una inoculación, necesita un tiempo de incubación. Esos contagios milagrosos, pues vamos a ver, ¿no? Lo que nosotros pedimos es que se investigue sin miedo y que se investigue con independencia, porque esta sintomatología es explicable por exceso de radiación. Por vía vírica es difícilmente explicable. A nivel estatal ha habido muchos investigadores también que han investigado todos estos efectos. Claudio Gómez Perreta, José Luis Bardasano, María Jesús Azanza, Emili Bayallo, Ceferino Maestú, Alfonso Balmori, investigando efectos en animales, pájaros, plantas. Entonces, estamos ante un problema que es de equilibrio, de control y de medida. Y lo que está claro es que las leyes son absolutamente temerarias, los valores son muy altos. No hay ninguna compañía de seguros que cubra daños por campos electromagnéticos. Y algunas lo intentaron, pero esta gente sí que lee los artículos científicos. En Televisión Española hace años, cuando hubo el tema del colegio este de Valladolid, con 3 casos de leucemia en 300 niños, con antenas gigantes que tenían encima y tal, hubo un programa que ya estaba totalmente acabado, Contracorriente, en Documentos TV, y se censuró. Luego lo filtraron los trabajadores y lo publicaron en YouTube, lo quitaron también de ahí, luego estuvo en Vimeo. El programa estaba totalmente acabado, ahí veis al final los créditos, ¿no? Pues a los agradecimientos, esto, tal. Aparecía gente de los dos puntos de vista y lo censuraron, ¿no? Gracias a esos trabajadores se filtró, luego estuvo ahí quitándose también de diferentes sitios. Hoy en día, si ponéis en YouTube Documentos TV Contracorriente, podéis ver el vídeo entero y bueno, es interesante saber lo que nos censuraban pues hace 10 años, ¿no? Aquí las recomendaciones del Comité Nacional Ruso de Protección ante Radiaciones Neoionizantes, pues limitar el uso a los menores de 18 años, mujeres embarazadas, gente con problemas neurológicos, duración máxima de 3 minutos de llamada, 15 minutos de descanso, lo que hacemos todos, ¿no? Y luego, pues que vayamos metiéndonos el tema, concepto de higiene electromagnética, ¿no? Disminuir la emisión nocturna, sobre todo, porque a la noche somos más vulnerables. Usar protección, usar pinganillos. En casos graves, pues proteger paredes, ventanas, pues hay diferentes soluciones técnicas, ¿no?
Estas fueron las mediciones que hicimos en un colegio de Rentería. Fuimos a medir wifi y desde la ventana vimos esta antena, esta especie de chimenea, que era una antena, que estaba situada por esta zona, al otro lado de la clase. Entonces, las zonas más afectadas en la clase 6A, por ejemplo, eran los puntos 6, 3, 7. Hicimos un apantallamiento hacia el lado de la antena que se ve ahí en la ventana de la izquierda, el apantallamiento del ventanal. Y aquí, si os fijáis en las últimas dos columnas, antes del apantallamiento, los picos están en los puntos 5, 6 y 7, entre 1000 y 10.000 microvatios metro cuadrado, y después del apantallamiento lo conseguimos bajar pues de 200, ¿no? Pero es curioso que el punto donde está más cerca del emisor wifi, que sería este punto 1 de aquí, después de hacer el apantallamiento, pues el pico máximo y el valor medio de picos en ese punto pues sube bastante. Y luego, pues bueno, estamos trabajando en un protector de teléfono móvil. Y bueno, aquí tenemos la señal de coherencia cardíaca acercando 2 minutos el teléfono con datos 4G encendidos. Y aquí con el mismo teléfono y la pegatina puesta, pues como el corazón pues funciona mejor. Y para acabar, el concepto de salud óptima. Este concepto es importante porque tener salud óptima no es lo mismo que no estar enfermo. Y la NASA, interesándose por las condiciones de salud de los astronautas que acababan pues, bastante perjudicados, estudiaron las condiciones más importantes en su salud. Y es muy curioso, ¿no? Lo más importante aquí, de naranja, con el número 1, la forma de vida. Y dentro de la forma de vida, el pensamiento, la actividad, el relax que tenemos, las relaciones humanas, la alimentación que llevamos. Y como segundo factor importante estaría el medio ambiente. Aquí estaría, pues, obviamente, pues todo lo de la charla de hoy, ¿no? La parte electromagnética, la contaminación química, el contacto con la naturaleza. Con estos dos factores ya nos comemos casi el 75% del queso, ¿no? Con esos dos quesitos ya casi nos comemos el queso entero. El tercer factor sería la genética. La genética es súper importante y tal, pero bueno, es importante, pero no tanto. Con la genética, dependiendo de cómo han tenido o qué dolencias físicas han tenido nuestros antecesores, vamos a tener obviamente una debilidad diferente en diferentes órganos, pero que no es un factor tan importante como los demás, ¿no? Y por último, el factor que menos influye en la salud sería el sistema de salud. Aquí podemos meter también tranquilamente las vacunas, las mascarillas, el distanciamiento social, todo lo que las medicinas, los hospitales, los médicos, no influyen en la salud, ¿vale? No son importantes teniendo en cuenta la salud como de forma global en las personas. Cuando queremos ayudar al tercer mundo, incidimos muy poquito en su salud si les enviamos vacunas, les enviamos médicos. Lo que les tenemos que enviar es buena forma de vida para influir realmente en su salud. Y a la hora de hacer frente a una crisis de salud, pues lo que tenemos que trabajar, sobre todo, es en mejorar nuestra forma de vida y nuestro medio ambiente, nuestros pensamientos, el no miedo, lo que hemos visto cómo influye en nuestro sistema energético, las relaciones humanas, lo que ahora nos cortan, ¿no? La expresión de poder vernos las caras unos a otros. Pues eso es más importante en la salud, ¿no? Y ya para acabar, pues eso, lo más importante, la alegría de vivir y no olvidarnos que cuando hablamos de electromagnetismo casi siempre caemos en ser demasiado antropocéntricos, ¿no? Y no estamos solos. Los gorriones, por ejemplo, han desaparecido, han sido un pájaro muy urbanita y han desaparecido de zonas muy alteradas con antenas de telefonía móvil. Parece que son sensibles. Hay pájaros que han perdido las capacidades de migrar
puede que por la alteración en esas vías magnéticas que ellos seguían, los insectos, hay algún parque natural que por contaminación de antenas de telefonía ha disminuido sus insectos en un 80%. No olvidemos que las antenas de los insectos son antenas. Y ahora que aumentamos las frecuencias a frecuencias milimétricas, puede que muchos insectos entren en resonancia con las nuevas señales de 5G y sean afectados directamente. Entonces, pues estamos haciendo como un gran experimento a escala mundial que, bueno, vamos a ver cuáles son los resultados. Y de mientras, pues bueno, intentemos protegernos y vivir lo mejor que esté en nuestras manos. Muchas gracias, eskerrik asko, eta hurrengo arte. Aquí tenéis el correo electrónico si queréis hacer cualquier tipo de consulta. Y bueno, pues muchas gracias a todos y hasta otra.